Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a otro en vivo de la comunidad Deja que hable tu alma, el espacio donde exploramos profundamente nuestras emociones y pensamientos para encontrar claridad y conexión. Agradezco a todas las personas que se están conectando en este momento y a quienes nos acompañarán en diferido. Muchísimas gracias también a quienes nos dejan sus comentarios. Hoy hablaremos sobre tarot terapéutico, canalización y guía espiritual. Por favor, dejen sus comentarios diciéndonos desde dónde nos están acompañando en estos momentos. Ahora sí, me complace presentarles a nuestra invitada especial de hoy, que nos acompaña desde Argentina y nos brindará su sabiduría y experiencia. Ella es guía espiritual y tarotista terapéutica que ha vivido un viaje extraordinario desde muy temprana edad. Desde sus primeras experiencias de canalización y mediunidad hasta momentos tan impactantes como su experiencia cercana a la muerte y sus visiones del tercer ojo. Ha sido testigo de lo trascendental, guiada por fuerzas invisibles y rodeada de una profunda conexión espiritual. A través de su sensibilidad y habilidades como canalizadora, ha encontrado un propósito poderoso para ayudar a los demás a sanar, comprender sus propios caminos y recibir los mensajes que necesitan. Hoy nos adentraremos en su historia, sus aprendizajes y esa visión única que tiene del mundo espiritual. María Cristina Galo, bienvenida. Es un placer tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Para mí es un placer estar acá y poder estar a tu lado y compartir mis experiencias. Gracias. Gracias. María Cristina, empezamos por tu historia personal. ¿Cómo fue para ti vivir esas primeras experiencias espirituales en una edad tan temprana y sin entender realmente lo que sucedía? Bueno, empecé a los 7 años. Cuando me llegaban mensajes del futuro, sin saber lo que yo podía decir. Y realmente no entendía. Entonces lo que yo hacía era guardar esa información. No lo contaba a nadie. Eso fue durante muchos años, hasta muy grande, hasta que tuve ese accidente, que yo guardaba todo tipo de información. Porque como no entendía, no entendía nada, sinceramente no entendía. Entonces guardaba. Para mí fue una experiencia, digamos, nula prácticamente, porque no lo entendía. No sabía de qué se trataba, no sabía que podía existir todo esto. A los 7 años estaba con una amiga de mi misma edad y yo le dije a esa amiga que mis padres se iban a separar y justo caminábamos por donde había una empresa fúnebre. Y yo le dije, mi papá va a poner dentro de 2 años un negocio como este. Y claro, y ella me miraba. Y yo hablaba y hablaba, pero no entendía nada. A los 2 años mis padres se separaron y mi padre puso una empresa fúnebre. Y así fueron pasando muchos sueños premonitorios. Que el tiempo te iba confirmando todo eso que tú veías anteriormente. Claro, ¿no? Y yo lo guardaba de tal manera, pero cuando sucedía, eso es como que de mi mente me hacía recordar ese momento que yo lo dije. Tuve muchos tipos de experiencias. Fantástico. A los 28 años tuviste tu primera materialización, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. ¿Podrías contarnos qué sentiste y cómo te marcó esta experiencia en tu camino espiritual? Fue muy fuerte. Recuerdo que estaba en la playa y
se había roto el vidrio de un reloj, pulsera. Y no era mío, era de mi marido. Y bueno, él estaba molesto y estaba enojado. Entonces yo lo había guardado en la mesa de luz. Y recuerdo que sentí una voz, que esa voz la tengo desde niña, desde que tengo uso de razón, que me dijo sacara el reloj de la mesa de luz del cajón. Y justo él salía de bañarse y se acercó a mí y sentí que me dijeron que pasara el dedo gordo, ¿no? Por el reloj. Y ahí se materializó el vidrio. Fue una cosa impactante, muy, muy impactante. Es una cosa que yo quedé helada, lo miraba, él me miró y me dijo, de esto no se va a hablar nunca. Y fue como una orden y yo lo guardé. Y pasaron varios años hasta que tuve mi segunda materialización, que fue con una piedra, un cuarzo. Estaba con una prima conversando y yo sentí que tenía que poner en medio de las palmas de las manos a la piedra y tenerla ahí. Y de ahí nació una raíz por dentro de la piedra y salió hacia afuera. Y fue una cosa también que con mi prima quedamos impactadas, no entendía nada. Después otra vez fue con un florero que se marcó y volvió a decirme la voz que pasara ese dedo, siempre era con el dedo gordo. Y quedó bien, pero no es cuando yo quiero, o por lo menos no lo puse en práctica. Es cuando esa voz me dice, no sé si es para probarme, para hacerme recordar, para hacer algo que practique, no sé. Muy profundo. Es muy profundo, es muy impactante, sí. Sí, sí, ahí tiene uno que vivir, ¿no? Esta experiencia para realmente saber qué es. No todo el mundo va a creer. Entonces, yo al principio cuando lo contaba me daba cuenta, pues soy muy observadora y observo el rostro de las personas y ahí me daba cuenta que no me creían. Entonces dije un día, no debo contar nada, porque la gente no lo va a entender. No va a entender. O todo lo contrario, para hacer con que estas personas vean por sí mismas. Porque a veces nos quedamos con eso de decir, ay, no me van a creer y no lo cuento, pero hay que contárselo, porque son cosas muy bonitas y muy sanadoras a la vez, porque además si guardamos eso para nosotros, nos hace daño. Y si lo sentimos es realmente porque debemos de contarlo. Sí, últimamente lo cuento. Volví a contarlo. Eso está muy bien. Y ahora que es interesante, hay muchas personas que lo creen. Y si hay una persona que decide contar, aparecerán otros. Y eso ya no se lo va a ver tan raro. Claro. Entonces, si nos callamos todo, pues el día que uno decida hablar, pues dirán, esto está muy raro, no hay nadie más, pero hay muchísimo. Eso es cierto, tienes razón. Es importante que las personas vean todo eso, que hay algo más grande que nosotros que está ahí siempre y que nos apoya. Simplemente tenemos que creer y dejar que las cosas sucedan, ¿no? A veces no hace falta ni creer, simplemente sucede. Es cierto. Tienes mucha razón. Gracias por contárnoslo. María Cristina, tuviste un accidente que te llevó a vivir una experiencia de cruzar al famoso túnel. Sí. ¿Qué significó este momento para ti? ¿Y cómo transformó tu visión de la vida y del mundo espiritual? Yo no sabía que existía ese túnel. Desconocía, eso fue a los 36 años, que para mí fue como un despertar espiritual tremendo. Es como si me hubieran dicho, sí o sí debes despertar de este mundo, abre tu alma y vuela. Y de una operación de 8 horas que tuve un accidente, un problema con el suero por la enfermera, y
me estaba yendo y yo salí, tenía toda la pierna vendada y recuerdo que salí del cuerpo y tenía un camisón blanco que yo nunca había usado ni no conocía, una cosa rara, y yo me miraba la pierna y la tenía sana. Eso me llamó la atención porque yo decía, ¿cómo voy a tener sana la pierna si tuve un accidente? Y la vi a mi suegra y a mi madre sentadas ahí esperando que yo reaccione y sin darse ella cuenta de lo que a mí me estaba sucediendo. Y me fui, pasé por ese famoso túnel y vi muchísimos, pero muchísimos seres que me decían, Cristina, te estamos esperando. Y a mí me empezó a entrar miedo. Yo hoy me río, pero en ese momento me dio mucha miedo. Y yo dije, Dios mío, yo no me quiero morir todavía. Y sentí una cosa que me absorbía y me trajeron hacia acá y me hicieron revivir nuevamente. Vino el médico que me había operado y me hizo de nuevo revivir. Y como a los 2 días pude verlo a mi abuelo, yo estaba sola con mi madre y le dije, ¿quién es ese hombre que se pasea desde la ventana a la puerta y de la puerta a la ventana? Y lo describí, camina con las manos atrás, tiene un sobre todo gris, con la cabeza agachada, está muy preocupado. Y claro, mi madre me miró asustada y me dijo, es mi papá. Ella le decía papito, es mi papito. Entonces yo le dije, pero si está acá. Y él se paseaba y cada tanto me miraba y se seguía paseando. Cuando yo tenía 3 años, él murió y éramos muy unidos con mi abuelo, muy unidos. Me imagino que me debe haber cuidado en esos días, porque estuve internada casi 1 mes. Claro, estas cosas siempre suceden Sí. en estas circunstancias, ¿no? De que la persona aparece para que sepamos que están ahí y que de alguna manera nos pueden ayudar. A mí eso me hizo pensar que ya había algo relacionado con lo que yo empecé, porque también fue en la época que yo entré en la metafísica. Entonces dije yo, esto está todo relacionado, porque no podía hacer cosas que me iban sucediendo y no podían tener una explicación. Claro, entonces se puede decir que esto fue el impacto que tuvo este reencuentro con esta conexión con tu abuelo desde un lugar diferente. Así es, sí, sí. Yo ya tenía sueños premonitorios sobre personas que podían morir. Tenía sueños, así como tenía sueños de personas que podían embarazarse o personas que podía pasarles algo. O una vez recuerdo que soñé que me saludaban para mi cumpleaños 1 semana antes y le conté a mi abuela y ese día iba al secundario yo y fui al colegio y me saludaron. Ay, yo dije, pero si esto soñé anoche y me están saludando como yo soñé anoche. Pero mi abuela no me explicaba nada, ella callaba. Entonces, claro, al no explicarme, yo no entendía nada. Sí, porque a veces se nos dice cualquier palabra, lo ves de otra manera, ¿no? Pero se te deja con la duda, eso te va quedando ahí y te va causando a lo mejor miedo o inseguridad porque no. Nunca tuve miedo. Lo que sí tuve, curiosidad. Yo soy curiosa por naturaleza. Soy muy curiosa por naturaleza. Entonces la curiosidad me llevó a todo esto, el querer investigar el por qué. Hay cosas que pude responder y hay cosas como lo de la materialización que no pude responder. Llegará el momento en que sí, ya lo verás. María Cristina, has visto tu tercer ojo en varias ocasiones y las imágenes que percibiste cumplieron con el tiempo, ¿no? ¿Cómo vives estas visiones y cómo te preparas para interpretarlas? La primera vez que yo vi mi tercer ojo, que tampoco sabía que era mi tercer ojo, fue en una ciudad acá en Argentina que se llama San Juan. Visité a una amiga, tenía 22 años, y llegó un hombre
a la casa de Irma y me dijo, me miró y me dijo, ¿por qué no la llevas a donde está el espejo? Ella tiene un espejo grande de pie. Y me dijo, necesito que te sientes acá y que te mires hasta que yo te diga, basta. Y yo, bueno, hice caso, tenía 22 años y le hice caso sin saber qué pasaba. Y el tiempo pasaba y yo me miraba la cara y me miraba la cara y me miraba la cara, el rostro y no pasaba nada y yo no entendía para qué quería que me mire. Y en un momento dado empecé a ver acá un círculo grande, rojo, y yo dije, nosotros en mi familia había una tía que era partera. Y yo dije, ¿será que cuando mi tía me recibió me puso ahí el dedo gordo y me quedó marcado y yo nunca me di cuenta? Eso fue lo que yo pensé. Y cada vez se hacía más fuerte y más fuerte ese color y se agrandaba más y de golpe empecé a ver como si fueran fotos muy rápidos, imágenes, ¿no? Sobre un problema que iba a tener con una tía o en la oficina de mi padre y empecé a ver cosas que no entendía y con el tiempo se cumplieron. Sucedió tal cual como vi las imágenes. Fueron como fotos, pero todo muy rápido pasaba, como si fuera una vida rápida, por decir así. Y la segunda vez fue en una peluquería. Me senté yo, me acababan de lavar el cabello para que me peinaran, el brushing, y cuando me miré en el espejo tenía de nuevo ese ojo ahí y empecé a ver la imagen de una amiga mujer que me iba a traicionar. ¡Ay! Yo me quería morir porque yo la amo, la quiero muchísimo. Y yo dije, Dios mío, ¿se me va a cumplir de nuevo esto? Y sí, se volvió a cumplir. Y la tercera vez, ese ya fue muy fuerte. Yo ya conocí a Lorenzo, pero estaba también en la peluquería esperando que me vayan a hacer el brushing y empecé a verme el tercer ojo, pero ya fue distinto, porque esto era acá y cada vez se hacía grande como de color marrón, como si fuera a hacerse una ampolla, porque se agrandaba y se hinchaba. Y eso era algo que a mí me asustaba. Yo digo, en cualquier momento me va a abarcar toda la cara. Entonces agarré el celular y le mandé un mensaje a Lorenzo y le dije, Lorenzo, por favor necesito tu ayuda, me está pasando esto. Y me dijo él, ¿está cerca de un hospital o de un cementerio? Y le dije, sí, estoy cerca de un hospital. Y me dijo, entonces puede ser una ayuda que te están pidiendo. Y si no es así, me dice, perdón, me avisas, pero hazla cruzar. ¿Cómo que la haga cruzar? Sí, me dice, la tienes que hacer cruzar a la luz. Y yo dije, pero yo nunca hice cruzar un espíritu a la luz. Sí sabes, me dice, hazlo. Claro que sabes, me dice, tienes que hacerlo. Entonces me dice, te relajas y lo haces cruzar a la luz. Ay, yo quedé helada, y yo dije, Dios mío, entonces yo dentro en la peluquería dije, bueno, cerré los ojos, traté de relajarme lo mejor que pude y en cuanto empecé a relajarme un poquito, empecé a ver como si fuera un torbellino como si fuera nube blanca, pero muchísimo, que hacía una espiral y había dos puntitos negros en el medio. Y a medida que eso crecía y se iba hacia arriba, esos dos puntitos iban hacia arriba y hasta que desaparecieron. Pasado eso, empezó a deshinchar esto, toda esa ampolla empezó a bajar, a hacerse cada vez más claro hasta que desapareció de la frente. Una experiencia para mí también muy fuerte, porque yo me había acostumbrado a las otras dos, no a esta. Y ahí aprendí a hacer cruzar las almas. Increíble. Para que veas que siempre lo que nos va pasando es porque nuestra alma ya está preparada para eso. Lo que pasa que a principio es tan desconocido, es diferente, que nos cuesta un poquito aceptar. Entonces, volvemos a lo mismo. Es muy importante que las personas sepan
que no tenemos que asustar cuando nos pase este tipo de situación, ¿no? Simplemente es, si creemos que no podemos, buscar ayuda como hiciste. ¿Sabes que un año antes de esas en Facebook que salen, que también hay así, Juan Carlos García Jimeno me dijo a mí un día en Facebook, tú eres recolector de almas. Y yo nunca había escuchado hablar de eso. Y yo dije, ¿y eso qué es? Bueno, no importa, dijo Juan Carlos, ya sabes, Juan Carlos es un divino. Me dijo, no importa. Y cuando a mí Lorenzo me dijo, tienes que hacerlo cruzar, a mí se me vino eso a la mente. Esa palabra que me dijo Juan Carlos. Y yo pienso que me debo haber aferrado a eso para hacerla cruzar. No sé cómo, pero lo hice cruzar. Y después, y para mí hoy es muy natural. Eso es muy interesante. Son cosas fascinantes. Esta voz que te acompaña desde niña te ha contado cosas de personas de tu alrededor. ¿Qué has aprendido de esta presencia y cómo influye en tu vida y en tus consultas como guía espiritual? Primero, debo ser obediente, muy obediente. El problema es que me da, como yo le digo, porque yo le hablo y le digo, eres tramposa porque me das segundo para actuar. Un día, por ejemplo, tenía ganas de tomar café. En esa época yo no me sentaba sola en un bar. Esto hablo de hace muchos años. Y yo dije, ay, tengo ganas de tomar café. Iba caminando por el centro y me dijeron, entra a la galería. Y en la galería estaba mi marido tomando café solo. Entonces, si yo no seguía y no seguía esa voz, no hubiera tomado el café que yo quería tomar. Era invierno y bueno, quería tomar un café. A mí me gusta tomar café. Y eso es lo que hace esa voz con todo aspecto de mi vida. Me da segundos para actuar. Algunas veces, como digo yo, pierdo porque no me da tiempo a actuar. Entonces, Claro, yo sé que esa voz me habla, tengo que hacer lo que me dice esa voz. Claro, que a veces también es tan rápido porque si no ponemos mente y empezamos a pensar que si es verdad, que si no, que si tal, y no hacemos, ¿no? Entonces yo pienso que por eso te da segundos porque es la acción. Pero sabes que yo con tantos años aprendí a diferenciar la voz de la mente. Eso también es importante. Porque esa voz yo la siento desde dentro del plexo solar. De ahí me nace. La mente viene de acá. Aprendí a distinguirla, no sé cómo, pero aprendí a distinguirla. Y a mí eso me hizo llevar todos estos años, ¿no es cierto?, a toda esta experiencia y todo este modo de vida que hoy tengo, que soy muy feliz, y me enseñó muchísimo. Incluso me habla de las personas. Yo aprendí a observar, aprendí a saber cuando muchas veces me están mintiendo y debo quedarme callada y no puedo decirle me estás mintiendo porque es la palabra de ella contra la mía, pero como yo sé que es la voz la que a mí me está hablando, debo callarme. Hay veces que, por ejemplo, cuando fue el mundial fue el mundial de fútbol de Argentina que ganó, bueno, yo sabía que iba a ganar. Otra vez, por ejemplo, yo pintaba óleo en la de clase de pintura. Tere, una divina, ella para el Día del Estudiante nos hacía juegos. Y yo quería una virgen niña que ella había pintado sin saber que era ese el premio. Y ella dijo, bueno, las personas que contesten las 10 preguntas se llevan el premio, pero no mostró el premio. Yo contesté las 10 preguntas. Gracias a esa voz. Y yo gané varias veces gracias a esa voz. Con trampa digo yo, pero digo yo no. Porque si esa voz me hizo ganar, debe ser porque tenía que ser mío, niña. Muy interesante. ¿Será que la Virgen representa algo muy valioso para ti? Entonces, por eso, sí. María Cristina, también mencionas que al tocar ciertas personas experimentabas una especie de corriente que te mostraba su vida. ¿Cómo integras esta habilidad en tu trabajo terapéutico y de guía espiritual? Esa energía
es algo que tampoco la sé manejar, es algo que, así como me habla la voz, cuando yo me acerco a darle un beso a la persona o le toco la mano por X motivo, no porque yo quiera, sino por X motivo, me pasa esa energía y yo siento el momento que esa persona está viviendo. Es fuerte porque me tengo que enterar de cosas que tal vez a mí no es que no me interesa, sino que no debo saber. Pero bueno, me pasa la información. Y eso a mí me ayuda mucho cuando yo estoy con la lectura de tarot. Porque yo le pido a la persona que se abra. Y muchas veces yo estoy leyendo el tarot y no estoy leyendo el tarot. Me está pasando su energía y yo le estoy diciendo muchas cosas, pero de su vida, porque me pasa a mí eso. Otras Claro. veces me doy cuenta que no soy yo la que está hablando, estoy canalizando. ¿Y la persona tiene que estar cerca de ti o puede estar lejos? Estamos en una mesa frente a frente. Lo único que yo pido es que me deje hablar, porque es como que me inspiro y empiezo a hablar y ya no puedo parar de hablar, y que se abra, que, que se suelte, que se relaje, para que me pueda llegar su energía. Sí, pero a lo que refiero es que puede ser online estas lecturas o Sí, tiene que ser sí. presencial. No, puede ser online, porque muchas veces, por ejemplo, estoy con WhatsApp conversando y yo sé que la persona está llorando. Y yo le digo, no llores, no te preocupes. Y me preguntan, ¿y cómo sabes que estoy llorando? Porque lo siento. Es increíble todas estas sensaciones, pero sin que se las puede sentir y la verdad que es muy bonito, ¿no? Tener una Es persona al otro hermoso. lado del mundo, como yo digo, y sentir lo que siente esta persona. Sí, la verdad que es hermoso. Es muy interesante. La metafísica fue un pilar importante en tu camino de autodescubrimiento. ¿Qué conceptos o enseñanzas de esta disciplina te ayudaron a entender mejor tus experiencias y tu misión? Uf, para mí la metafísica es la base de todo, porque es como educación, pero a nivel espiritual. Es una educación a nivel espiritual. Y yo pongo en práctica todo lo que es metafísica con respecto a todo, tanto del tarot como lo de la vida, de hablar, de pensar, de ser. Y por supuesto lo comparto. En su momento, cuando yo tenía 36 años, no tenía con quién compartir, no tenía, aparte de una prima, Graciela, que era una divina, pero no teníamos con quién más hablar. Entonces era un mundo desconocido y cuando yo iba a pintura, por ejemplo, o iba a un bar o me reunía con compañeras o amigas y hablaba de metafísica, era siempre la rara, me decían la mística, claro, esas cosas que dicen más de hace como 30 años de esto. Entonces era siempre la burla de todo el mundo, pero nunca me importó porque yo sentía dentro que tenía que seguir. Yo sentí una mano en la espalda que me empujaba, que me hacía caminar con eso, que no podía detenerme. Eso es lo importante, que tengamos esta fuerza, ¿no? De decir, es lo que siento y esto me da fuerza para seguir. Sí, a mí la metafísica me ayudó muchísimo con la muerte de mis dos hermanos, que murieron jóvenes, y yo sin saber, en su momento, hice biodecodificación y constelaciones sin saber que era biodecodificación o constelaciones. Cuando murió mi primer hermano de cáncer, yo dije 43 años, ¿cómo puede morir una persona de cáncer? Y empecé yo sola a hacer un estudio en las personas enfermas porque se enfermaban. Y iba a la niñez y empecé a hacer estudios y a darme cuenta el por qué cada uno se iba enfermando. Y hoy yo digo, Dios mío, la biodecodificación está muy de moda, las constelaciones están muy de moda y yo lo hacía hace 30 años. Eso realmente para mí es admirable, porque para mí era tan natural y se me reían cuando yo hablaba que era un problema emocional, porque la gente me decía, no, yo he hablado con el médico y me dijo que no.
Pero bueno, yo no le podía hacer entender a la persona todo lo que yo sentía y todo lo que yo me llegaba a mí, porque era información que me llegaba. Claro, y eso a un tiempo atrás eran cosas inaceptables. 30 años de esto. Entonces las personas a mí me decían, tengo una enfermedad, y yo les decía, es por tal motivo, es por tal motivo. Y la llevaba también a la niñez. Lo que sí nunca hice fue de hablar de vidas pasadas o de ancestros. No llegué hasta ahí. Muy inspirador. Gracias. María Cristina, dices que nunca has visto a tus ángeles, pero sientes sus respuestas de forma casi inmediata. ¿Cómo describes tu relación con ellos y qué papel juegan en tus canalizaciones? Ay, Los Ángeles. Para mí, en mi vida representa algo maravilloso. Es algo que lo llevo dentro como un tesoro, un gran tesoro. Antes de que mi hija nazca y que yo empiece con todo el tema de metafísica y del taller de los ángeles, yo ya le había pintado el Moisés a mi hija lleno de ángeles alrededor. Todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a pintar ángeles con flores? Y yo decía, yo quiero que mi hija esté llena de ángeles. Y yo, sin saber lo que iba a pasar después. Eso, y desde niña también. Era el ángel de la guarda, el ángel de la guarda. Bueno, cuando empecé con metafísica y después hice el taller de los ángeles, que yo traje un señor de Buenos Aires a Tucumán y dio varios talleres acá y empecé a tener experiencias. Yo le hablaba y me respondían. Recuerdo una vez que era Navidad y yo quería poner un ángel en el antebaño. Ay, yo dije, necesito que me ayudes para que este ángel se quede acá y me dejen ponerlo, porque me van a decir, no, ya estamos hartos de vos y de los ángeles. Y cuando justo aparece mi marido y dije yo, ¿puedo dejar ese ángel acá? Sí, sí, dice, va a quedar hermoso. De esa forma me responde. Otra vez tuve la gratificación y el descubrimiento de que una persona amiga necesitaba que vea a su hijo. Y me preguntó, tengo un problema con mi hijo, ¿puedes ver qué le sucede? Entonces yo, como conocí a su bebé, su niño, cerré los ojos y puse la imagen de la criatura. Y se me llenó de cupidos, ¿no? Dije yo, ¿y estos cupidos? No entendía nada. Entonces me di cuenta que estaba enamorado. Y yo dije, está con problema, está decaído, está mal, no es correspondido. Entonces le dije, escúchame, le dije, tu hijo está enamorado y no es correspondido. Y ahí me llegó otra información. Le dije, es mayor que él, la chica con la que a él le gusta. Y me dijo, ¿y cómo sabes todo eso? Y a partir de ahí empecé yo a ver, a poner las personas y veía, ya, depende de la persona, aparecían distintos ángeles y ponían las manos así y de las palmas de las manos salían distintos colores. Que eso pasaron muchos años a que yo entendí después que era esos colores de acuerdo a los chakras lo que necesitaban. Pero pasaron muchos años hasta que lo entendí. Hoy lo sigo haciendo. Increíble, muy hermoso además. Eso, trabajar con los ángeles es maravilloso. Sí. El tarot terapéutico es una parte fundamental de tu labor. ¿De qué manera utilizas el tarot como una herramienta de sanación y autoconocimiento para quienes te consultan? Bueno, yo empecé con el tarot porque quería juntar dinero para ir a España. Eh, Perdona que me ría, pero es gracioso. Entonces yo le dije a Dios, mira, porque yo le hablo así, ¿no? Yo necesito dinero, necesito juntar plata, quiero ir a España. No sé cómo, pero bueno, me mandas dinero, algo tengo que hacer. A la semana, mi hijo me compró unas cartas de Los Ángeles y me dijo, mira, y a los 2 o 3 días me dijeron, ¿por qué no me tiras el tarot? Lees el tarot y yo te pago.
Entonces mi hijo empezó a comprarme cartas y cartas y cartas y cartas y cartas. Entonces yo empecé, nunca hice un estudio, yo nunca hice una preparación. Yo lo que hacía era abrir las cartas y hacer una conexión con ellas. Y de ahí me largué. Entonces, por eso siempre pido que a la persona que abra. Según Lorenzo, me dice que es un pretexto que yo pongo en mí, que yo tendría que agarrar las manos de las personas y empezar a decirle toda la vida de la persona. Puede ser, sí, puede ser. Pero lo que yo siento cuando leo el tarot es que hay algo que me apoya atrás, algo superior, porque la gente llora y me dice me voy en paz. La paz que no consigo muchas veces, me la llevo ahora. Por eso le puse yo Interesante. tarot terapéutico. Muy profundo, sí. Es algo maravilloso cuando encuentras una persona que te inspira confianza y que te transmite paz, eso es súper bonito. María Cristina, a lo largo de tu vida has experimentado premoniciones en sueños que se te han cumplido. ¿Cómo comprendes ahora estos sueños y qué les aconsejarías a quienes tienen sueños premonitorios pero no saben interpretarlos? Primero, confianza en uno mismo. Segundo, que el miedo lo saquen, porque es miedo al miedo, es miedo a lo desconocido, que es lo que a mí me pasó. No, bueno, no me pasó porque yo no tuve miedo, sino era de no poder creer nada más de lo que sucedía, pero no fue miedo. Pero yo veo y escucho personas que me dicen, tengo miedo. Y yo pregunto, ¿a qué tienes miedo? Y no me saben contestar. Para mí, personalmente, es miedo al miedo. Es el miedo a lo desconocido. Y eso es lo que yo quiero que las personas saquen. Eso es lo que yo necesito que despejen de su mente, porque si no, no van a poder evolucionar y seguir aprendiendo. Claro que a veces sentimos un miedo tan grande que nos paraliza, ¿no? Exactamente, sí, ¿Qué podemos hacer para quitar este miedo o por lo menos no dejar que este miedo te paralice? Que el miedo así siempre es. vamos a tener, pero que no nos controlen. Sí, eso es lo que más, hay veces que vienen personas y tienen la mediunidad, pero no quieren desarrollarla, no quieren compartir eso y hacer esa comunión con la mediunidad, porque tienen miedo. Y es lo que uno atrae, es lo que yo le digo. Lo que atrae es ese miedo, son energías bajas. Claro. Entonces no debes tener miedo. Hay que encontrar una manera de hacer con que podemos entender que este miedo lo generamos nosotros mismos, ¿no? Y lo hacemos grande dependiendo de el tiempo que empleamos. En pensar. Sí, Sí, porque de una semillita hacemos toda una película, en vez de averiguar o hacer, de consultar cosas y ir realmente al tema principal. Pero hacemos primero toda una película y tal vez lo damos por hecho. Y sí, no es así. eso nos suele pasar muy a menudo a muchas personas. Así es. María Cristina, las personas que quieran una consulta contigo, saber más de ti, ¿cómo pueden encontrarte? Por Instagram, por Facebook, me pueden contactar por ahí y yo siempre voy a responder. Y de ahí pasaré yo mi número de celular de WhatsApp para contactarme. Estupendo. Si te parece, vamos a abrir los micros para las preguntas. Sí, encantada. María José, Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantada de estar en la reunión con todas vosotras y encantada de conocerte, María Cristina. Igualmente. Mira, te comento, cuando has estado hablando de lo que te pasó con tu reloj, Ah, entonces se me ha venido a la mente que hace como, que serán unos 15 años, resulta de que yo por la noche cuando me iba a la cama tenía la foto de mi padre que ha fallecido ahora ya pues, unos 50 años aproximadamente. Y todas las noches le daba un beso. Y en ese momento no estaba en mi casa, estaba viviendo con una hermana.
Mi hermana le da un beso y no pasa nada. Le doy un beso a la foto y en el momento que le estoy dando un beso se hace trizas el cristal del marco, ¿sabes? Ah, Bueno, pero es que luego entonces ya digo, qué extraño, si no se ha caído, si la tengo en la mano, que solo le ha dado un beso y no había doble cristal, no había nada más que ese que se rompió. Bueno, me voy a por la escoba, lo recojo, lo limpio y ya digo, bueno, pues ahora me voy a la cama y ya cuando lo miro estaba el cristal. Y yo digo, y es menos mal que estaba mi hermana conmigo, digo, si no van a pensar, digo, yo me estoy volviendo loca porque estaba, la había recogido, pero estaba el cristal, ¿sabes? sí, Entonces, entiendo. es increíble, digo, ¿aquí qué ha pasado? Porque no tenía doble cristal, ¿sabes? Bien, entiendo. Puede haber sido también la presencia del espíritu al cual vos estabas besando, de haberse querido materializar. Es que en ese También puede momento haber yo lo sido eso. estaba pasando muy, muy, muy mal. Tenía una circunstancia muy mala en ese momento que pasó eso, ¿sabes? Estaba pasando unos momentos difíciles. Y entonces la daba el beso y ya cuando digo, pues si tengo aquí los cristales y está puesto el cristal, digo, madre mía, menos mal que no estoy Sí. sola. Es impactante, es impactante. Sí, la verdad es que sí. No dudes, No, no no dudo, no dudes. dudo, no, para nada. Y luego otra cosa que me está pasando desde hace aproximadamente un mes o así, es que, por ejemplo, yo siempre apago la televisión, me voy a la cama y punto, vale. Pero me voy a la cama y ya me quedo sentada 10 minutos, un cuarto de hora y luego me voy a mi habitación. Y al rato me asomo y está todo apagadito y bien. A las de madrugada la televisión se enciende sola, pero se me enciende sin voz, solo con paisajes, como ¿qué te voy a decir de ti? Del mar, de pirámides de Egipto, del universo, una cosa súper extraña. Y es que como hace, Y qué opinas? ¿Quién puede ser? pues te voy a contar, es que sabes lo que pasa, que hace cosa de 2 o 3 meses había un gatito bebé chiquitito en la calle y le recogí. Y desde entonces, a partir de ahí, un poquito más, es cuando me han empezado, yo lo digo que es porque tengo mi gatito en casa. Lo asocio al gato, porque nunca me ha pasado. Es más, los mandos, digo, será el gatito, es muy pequeño, tiene 3 meses, digo, que andará y dará a la tecla, digo, pues a la noche va a aceptar a la tecla, digo, bueno, me voy a llevar el mando a mi habitación. Bueno, pues me llevo el mando a la habitación y sigue saliéndome por las noches que se pone en la televisión a eso de Pero las 12. yo no creo que sea el gato. Para mí ¿No? es una presencia de algún ancestro que quiere comunicarse contigo. Sí, El gato no, no creo que sea el gato. Es algún ancestro. bueno, Ancestro viene a ser algún familiar, puede ser por parte de madre, padre o algún ser querido. Ya ya. es un ancestro. Ya partió al mundo espiritual. Ya, lo malo es que no sé, claro, no sé quién es, ni qué hacer, ni nada de nada. Por las imágenes que veo en la televisión, además que no, son imágenes, no, no tiene voz. Y no escuchas porque no tienes desarrollado el oído interno, Claro, será eso. que es al desarrollar eso, va con el mundo espiritual. Puedes escuchar ya las voces. No, pues no, eso no lo escucho, Por eso no escuchas. claro. Me levanto, lo veo, pero simplemente hago eso, nada más. Vale, muchas gracias. No entretengo más, que habrá quien quiera hacer más preguntas. Gracias, Venga, María un José. abrazo. Gracias. Galo Yami Ah, dice, quiero saber sí. por qué volví 5 veces de la muerte. Hay algo que se llama pacto de almas y no era tu momento, Yami. En el pacto de almas se hace en el mundo espiritual y dice qué día van a ser y qué día va a morir. Es un tema hermoso que yo durante 4 años me preparé, es un tema maravilloso
así que no puedes morirte antes, solamente que te suicides, que no está permitido dentro del pacto de alma. Pero todos tenemos el momento de nacer y el momento de morir. Hay personas que mueren en un accidente o cuando la están operando o mientras duermen y uno dice qué pena, pero eligieron esa manera de morir. Romina dice, ¿cómo puedo conectar con los ángeles? La conexión con los ángeles es algo natural. Primero tiene que creer, es lo primero que debes hacer, creer en ellos y hablarle como si fuera tu amigo. Debes empezar por el ángel de la guarda, que hay gente que duda que tiene un ángel, no importa la religión que sea, eso es importante, la fe. Y háblale como si le hablaras a tu amiga y verás cómo empiezan a comunicarse. Mira el cielo, cuéntale, por más que ellos sepan, haz una comunión con ellos. ¿Qué es hacer una comunión con ellos? Es contarle por más que ellos sepan y luego preguntas. No hables desde la carencia, haz pregunta. Tengo tal problema, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Debo hablar? ¿Debo callarme? ¿Debo retroceder con mi vida en algo? ¿Debo cambiar el rumbo de mi vida? Pero no hables desde la carencia. Pregunta, porque el libre albedrío es muy importante en el ser humano. Gracias. Patricia dice, ¿puedes hablar un poquito sobre el doble cuántico? Ah, el doble cuántico. Son vidas paralelas que tenemos. Yo le llamo la banderada, porque yo le pongo nombre a todo. Entonces le puse la banderada. Hay una banderada de un doble cuántico que tenemos y de noches tomas un medio vaso de agua antes de dormir cuando ya debes cerrar los ojos y dices, hola, yo me voy a poner de ejemplo yo. Soy María Cristina Galo, nací tal día, el mes, el año, vivo en tal lugar. Debes decir la dirección exacta, si vives en un apartamento, qué departamento, segundo A, como yo, por ejemplo, ¿no es cierto? Tucumán, Argentina, América del Sur, y dices ese día. Se hace durante 40 días. Y de ahí empiezas a contarle cómo resolviste tal problema, cómo solucionaste tal problema. Yo lo hice, lo puse en práctica 40 días. A mí me abrió los caminos. Yo después de hacer preguntas, no hablo desde la carencia, sino con las preguntas, le cuento qué me pasa y de ahí hago preguntas y después yo pido personalmente que me ilumine, que me dé el razonamiento que necesito y que me abra los caminos para poder yo entender todo. A mí me dio un efecto increíble. Personalmente para mí fue espectacular. Estupendo, es algo fenomenal. Así que vamos a ponerlo todos en práctica y a ver los beneficios. Hay otra pregunta de Patricia que dice que se puede explicar un poquito el pacto de almas. El pacto de almas es algo bello. En el mundo espiritual, que es lo que la iglesia llama cielos, hay familias sálmicas. Los padres, los hijos eligen los padres. Los padres pueden aceptar o no. Entre los hermanos no se eligen. Y desde ahí se hacen los pactos de almas. Por ejemplo, en la película de Chico Javier, Nuestro Hogar, después vienen Los Mensajeros que salió este año. Ahí en la segunda parte de Los Mensajeros habla sobre el pacto de almas de Chico Javier. Es una película que recomiendo vean la primera parte y la segunda parte, porque ahí van a entender un montón de cosas. Todo lo que es de Chico Javier van a entender un montón de cosas. Y después viene un espíritu y te dice, por ejemplo, ¿qué deseas que te enseñe en la tierra? Entonces hagamos de cuenta que dices el perdón. Bueno, yo te voy a hacer sufrir. O te voy a traicionar o te voy a ser infiel y me tienes que perdonar tantas veces hasta que aprendas a perdonarme.
Yo le llamo materias a rendir, que son para mí los dones del Espíritu Santo, porque son todos esos dones que debemos desarrollar. Entonces, uno va acumulando a lo largo de distintas vidas, distintas materias a rendir. A su vez, uno se pone ese pacto, uno hace ese pacto también con uno mismo. Yo quiero aprender esto en esta vida. Puede haber un pacto de carencia, de no tener hijos, de no casarse. Y hay gente que se pregunta y dice, ¿por qué nunca me casé? Hay gente que dice, ¿por qué no tengo hijos? Es un pacto de almas. Es un tema muy Excelente. largo para conversar. Gracias por Sí, preguntar. eso es muy inspirador, muy interesante, pero sí, necesitamos más tiempo porque ahora está muy Sí. interesante. Pero ya se nos acabó el tiempo, así que tenemos que terminar porque tenemos un horario y tenemos que cumplirlo. Queridas almas, ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Agradezco profundamente a María Cristina por su valiosa contribución, compartiéndonos su sabiduría y experiencias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Su participación y apoyo son esenciales para que esta comunidad continúe creciendo y floreciendo. Recuerden, cada encuentro es una oportunidad para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Los invito a llevar con ustedes las reflexiones y aprendizajes de hoy y a seguir cultivando la claridad y la conexión en sus vidas diarias. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro y juntos continuaremos explorando las profundidades de nuestra alma. Hasta entonces les deseo paz, amor y claridad en su camino. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias y gracias a las personas que estuvieron presentes. Gracias. Con todo mi amor.